NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde, continuando con lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, el estudio del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana, Ley 550-2014. Estamos tocando la parte principal y hemos cerrado ya lo que tiene que ver con los principios del código. Ahora damos paso al capítulo 2 de ese primer libro, donde nos corresponde ahora hablar de la responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal enfocada desde los diferentes actores del hecho punible. Cuando ocurre un hecho punible, en el mismo puede haber diferentes personajes. Y esos personajes, según la conducta que realizan, según su participación en el hecho, serán sancionados con base precisamente a la participación, al tipo de participación que han tenido en ese hecho en concreto. Y aquí estamos hablando tanto del autor material, como el autor intelectual, como los inductores, como los cómplices de la infracción criminal. Y veámoslos por parte. Primero, leer lo que establece el artículo 4 de este proyecto de ley, donde dice: el autor del hecho punible son autores. Aquí vamos a describir solo a los autores. Son autores quienes cometen el hecho punible u omisión punible por sí solos o conjunto con otras personas, o por medio de quienes se sirven como instrumento. Y aquí nos dice tres modalidades. Primero, son autores los que de manera directa, es lo que conocemos como el autor material, el que de manera directa realiza la conducta ilícita, es un autor. Cuando la persona va por la calle, le da un tiro a otra, ese individuo es un autor. ¿De qué? De una lesión de un bien jurídico protegido, en este caso la integridad física, a través del disparo que impactó el brazo del individuo. Pero existe la otra modalidad, que es que sea él y otra persona, o sea, cuando lo hace en coautoría. Y es el hecho del individuo que va, da el disparo conjuntamente con otro que da el otro disparo. Ambos realizaron una conducta que era proporcional y por tanto también inminente, necesaria para que al mismo tiempo los dos pudieran ser calificados como coautores. Ambas acciones fueron fulminantes en tanto la perpetración del bien jurídico protegido señalado, en este caso integridad física. Pero también se desprende, y es la parte más interesante de lo que establece ese artículo 4, es su parte infine, la última parte, donde dice: son autores quienes, por medio de otro, de quien se sirven como instrumentos, realizan la conducta antijurídica. Son autores quienes, por medio de otro, y aquí es donde por primera vez en República Dominicana se consagra, se establece la figura del autor intelectual del hecho punible.
Y es precisamente ese individuo que desde atrás, a través de uno, que es el autor material, el que da el tiro, realiza el dominio del hecho, realiza la conducta. Es el individuo que contrató a un sicario, contrató a un señor para que le diera un tiro a ese individuo que de alguna manera él quería realizar esa conducta, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. A ese individuo que antes se castigaba en la legislación dominicana como el cómplice, porque no existía la autoría intelectual, hoy por hoy lo castigamos con una pena más grave por ser el hombre que desde atrás, sin tener que poner la mano, sin tener que dar el disparo, domina a través de una dádiva económica, a través de una solicitud realizada, un bien en naturaleza entregado a un individuo, realiza la conducta, domina el hecho, promueve esa acción, pero la promueve dominándola en su totalidad. Ahí aparece la autoría intelectual y por ende la persona será responsable a partir de la entrada en vigencia de este código como autor intelectual o autor mediato, que es la terminología que se utiliza ahora mismo en toda la dogmática iberoamericana. El autor mediato, el que desde atrás ha actuado para lograr el objetivo ilícito en este caso. Entonces, viendo esas tres partes, pasamos al párrafo de lo que establece ese artículo 4. Y el artículo 4 en el párrafo establece: también son autores quienes inducen directamente a otra persona a perpetrar la infracción y quienes ayudan a su ejecución con un acto sin el cual la infracción no se hubiera consumado. Inmediatamente esa persona facilitó, y fíjense cómo dice aquí, de manera necesaria los medios para, no en forma accesoria como pasa con el cómplice. El cómplice pone a disposición del autor material herramientas accesorias, pero si el individuo ha tenido una participación que engendra como tal, primero, la participación directa de él, segundo, que sea tan necesario que sin él ese hecho no se hubiese podido cometer, en ese caso en concreto, en esa situación en concreta, se transforma en autor. Cuando su participación es tan necesaria, su actividad en el hecho punible, su parte de la realización del hecho punible es tan fundamental que si no estuviera él ahí, o que si no hubiese realizado esa parte, ese individuo, ese hecho punible no se hubiese cometido, ese individuo no hubiese sido atacado o exterminado, o no hubiese sido realizado el robo, o no hubiese sido realizado el asesinato. Solo cuando la participación alcanza ese nivel estaremos hablando del autor, de un autor que puede ser mediato o de un autor que puede ser material. Entonces cerramos con la parte de la complicidad, que la complicidad simplemente tendrá, como establece el artículo 5 de este código, son cómplices las personas que constituyen de manera accesoria. En la otra denominación que vimos, requiere, es necesario, es absoluta la participación, no de manera accesoria, para que sea autor material. Pero esta, para que sea cómplice, es de manera accesoria a la ejecución de la infracción con actos u omisiones anteriores o simultáneos. Puede ser
que estemos hablando de una infracción que esté rodeada de acciones anteriores o acciones simultáneas, pero todas siempre tendrán que ser accesorias, porque una vez sean ya absolutas y sean tan inherentes y tan necesarias para la consecución del tipo penal, ya no estaremos hablando de un cómplice, sino de un autor material o un autor intelectual de la infracción. Hasta aquí lo que tiene que ver con el artículo 4 y 5 de la responsabilidad penal, tanto del parte del autor material e intelectual como de el cómplice, en esta primera parte que estamos queriendo tratar del capítulo 2 de la responsabilidad penal. Y será hasta el próximo jueves donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos con otro tema de lo que tiene que ver con el estudio que venimos realizando sobre la ley penal, el proyecto de Código Penal que habrá de regir a la República Dominicana. Hasta aquí, Justicia para Todos, y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, en una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.